ajustando cosas y trabajando bien, qué está más arriba, qué está más allá aquí. Creo que salió bien. En 2 minutos empezamos. Solo vamos a ajustar algunas cosas. Y empezamos el directo. Comenzaremos en 1 minuto. En 1 minuto comenzaremos el directo de hoy. Hablemos de algunas cosas nuevo. Siempre es bueno tener un tema nuevo, ¿verdad? Hoy tendremos nuevamente un nuevo tema y rápidamente comenzamos el directo. En 1 minuto comenzamos el directo de hoy. Espero que estéis todos bien. Todavía quedan pequeños ajustes. Bueno, son las 20 horas y estamos en Sao Paulo. El directo de hoy es el 16 de abril de 2025. El título del directo de hoy es Democracia Real en Agora que Pulsa. Voy a hablar un poquito sobre la conciencia en flujo, ¿de acuerdo? La corriente de conciencia o conciencia en flujo. De esto vamos a hablar en esta democracia real que ahora está palpitando. La idea es que utilices el sistema democrático para ti mismo, dentro de tus ideas y dentro de tu vida. Y verás que las cosas cambian para mejor, ¿de acuerdo? Tendrás un poco de control sobre cosas que antes parecían incontrolables y te enseñaré, te mostraré cómo hacer estos controles. Cosa importante, he tenido algunas discusiones con algunos investigadores esta semana, ¿de acuerdo? Normalmente cuando tomas, vas a explicar algo, te mareas y vas a explicar algo, cortas cosas, creas modelos, creas recortes para explicar, para aumentar la comprensión de las cosas. Pero cada vez que creas un modelo, cuando lo recortas, el todo es la causa de cualquier cosa. Cuando cortas estas partes, ese es el efecto, viene del todo. Y el efecto, os lo digo a menudo, algunos efectos son causas de casi todo. El efecto no llega a explicar el todo, la causa. El efecto se produce como resultado de un corte. Es una consecuencia. El efecto es una consecuencia. Cada vez que intento explicaros como hoy hablaré de la democracia real en el ahora pulsante, en esta conciencia en flujo. Esta es una explicación, este es un recorte del conjunto, y siendo un recorte no es una causa, esta explicación es para que la entiendas, para que trates de optimizar las cosas en tu vida, pero es una especie de modelo, es una especie de explicación, ejemplos. Así que eso es lo que vamos a hacer de nuevo hoy. Entonces, es solo para que entiendas mucho esto. Y uno de los sesgos humanos más fuertes, algunos modelos sobre cómo funciona la mente humana o un modelo de algo, tienen gente que cree que el modelo representa. Por ejemplo, algunos libros sagrados representan la espiritualidad y algunos dicen que no es espiritualidad. Eso es un error muy grande. El libro sagrado representa una espiritualidad. El libro no es la espiritualidad. Mis explicaciones representan la conciencia, representan cómo funciona el todo, pero no lo representan. Es importante que sepas qué representa y cuáles son las causas y efectos. O bien, cuando cortas, cuando estás explicando, solo estás explicando un poquito de las cosas para que se entiendan. No significa que sea eso,
pero de repente empiezas a entender mejor lo que es. Esto sucede aquí en nuestra caja. Y aquí vamos. Vamos a empezar hoy con una palabra nueva que escuché hace unos días. Esta palabra, que es un tipo de entidad del pueblo amerindio que llaman chins. Los mentones tienen una entidad llamada Apus. Apus es como sigue. Apus es una entidad viviente. Que tiene una conciencia espacial e histórica. Es un lugar con su historia y sus símbolos, ¿vale? Tocar sagrado, porque es una montaña sagrada. Así que este es el pus. Este es el concepto que voy a tomar, este concepto, y lo voy a aplicar al concepto que tengo de propiocepción. Y voy a utilizar mi propia percepción extendida con el pus, pero lo voy a adaptar para ti, para ti. ¿Y cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? Y esta idea está llegando hoy. Así que va a crecer. Incluso en medio de la vida puede que cambie un poco. Entonces, lo primero que haremos será retroceder un poco y hablar de lo siguiente. ¿Qué es la mente? La mente que adopto, la mente damasiana, que es la interocepción, un sentido profundo, visceral, que representa la homeostasis del cuerpo, y la propiocepción, que es la posición del cuerpo en el espacio, serán las articulaciones, los músculos, los tendones. ¿Cómo está tu cuerpo en el espacio? Está bien. Pero mira eso. Cuando percibes tu cuerpo en el espacio, te percibes a ti mismo dentro de un volumen mayor. Básicamente te conformas con ese volumen y ya haces algunas cosas diferentes. Ya pusiste algunos sentimientos en él para entrar en este volumen. Suena complicado, ¿no? Cuando percibes un espacio y te adaptas a ese espacio, esa adaptación, mira qué complicado. Tienes tu propia percepción, tu posición en el espacio. Puedes cerrar los ojos y sabrás tu posición en el espacio. ¿Cómo están tus tensiones musculares? De repente incluso sientes tensión muscular. Esto es propiocepción. Estoy ampliando esa propiocepción. Lo digo así. Llegas a un entorno y ese entorno te limita en algo. Y este entorno, este volumen, este conjunto, te hará cambiar tu cuerpo. Y entras en ese entorno con una limitación de sentimientos. Intentaré explicarlo un poco más con ejemplos sencillos. Estás corriendo y vas a jugar a la pelota. Así que estás en el campo, ya has recogido la pelota, ya has recogido tus zapatos, estás en el campo de fútbol. Cuando entras al juego, tienes un espacio. Estuviste allí en el vestuario, entraste a la cancha, tienes un espacio. El campo de fútbol, el portero, la gente, este espacio que tienes, este volumen que tienes, este espacio que tienes, está ahí fuera de ti. Está bien. ¿Qué tienes dentro de ti? Interocepción y propiocepción. Sí, pero la propiocepción es una oposición en el espacio. Cuando llego a la cancha, hay una cosa interesante que percibo la cancha, percibo mis movimientos y dónde estoy, y naturalmente como una cosa misteriosa, como una cosa divina, como una entidad. Tú, cuando entras a la cancha, tienes una restricción de sentimientos. En la cancha se puede sentir esto, esto y esto de forma natural. Y esos sentimientos, volvamos allí. Sentimientos, hablo de la conciencia, que es un sentimiento, que es un metabolismo, es un movimiento que se percibe como producido, en este caso, en el sentimiento. Entonces la conciencia proviene del sentimiento. Y lo que digo es que cuando entras al campo de fútbol, tienes unas variables, unos sentimientos que dejas preactivados para utilizarlos en el partido de fútbol. Pero no lo piensas, simplemente vas y sucede. Diferente de los sentimientos que tienes cuando entras a una iglesia, o vas a una boda, o vas a un concierto, o sales a pasear. Cuando sales a pasear, no sé, por un parque, también tienes una sensación, un bloqueo de sentimientos. Hay varios sentimientos. Estos sentimientos se alternan. ¿Qué sentimiento es? El maestro y los otros dos están preactivados. De repente cambias la sensación en ese momento cuando estás caminando, en ese momento cuando estás jugando.
su ritual religioso. Así que Ted, aquí vamos de nuevo. Así que esa sensación cambia cuando llegas a cierto volumen. Este volumen es el volumen, el espacio, dentro de la iglesia, en un campo de fútbol, dentro de una montaña sagrada, por ejemplo. Caminar por una montaña sagrada, por ejemplo. Entonces en ese momento ya cambiaste tus sentimientos. Y luego a esto le llamamos después. Y antes no tenía un nombre para ello. Empecé a decir, caramba, tienes tu propia posición de excepción, y esta posición de excepción, cuando entras en una iglesia, por ejemplo, o en un teatro, por ejemplo, en el teatro tienes movimientos corporales que naturalmente no harías. ¿Por qué no vas a hacer algunos movimientos corporales, o algunos gritos, o algunas cosas? Porque ese ambiente, el teatro, tiene un después, tiene una estructura, tiene una regla, tiene una lógica, tiene un proceso que te protege y un propósito, un concepto. Después, y este concepto limita tus sentimientos. Mira qué interesante, el concepto de que llegas a un espacio que limita los sentimientos. Y a veces llegas a ese espacio y los sentimientos los pones 3, 4, 5, pero vamos a hablar solo de 3 para que sea más fácil. Es posible que no te dé una sensación de pertenencia al espacio, porque entras con una sensación de extrañeza, por ejemplo, al espacio. Si entras al espacio con una sensación de extrañeza, esa sensación se conserva y no sientes que perteneces, porque tienes un poco más de cortisol, y el cortisol no te da sensación de pertenencia, te alejas del espacio. No estás ahí, no te has disminuido. Local, porque tienes cortisol, tienes tirón, eres diferente. Así que aquí vamos. Así que la obra es esta. Opus es ese volumen que percibes fuera de ti, pero al que ya te adaptas. Y ya usas 3 sentimientos. Pueden ser más, pueden ser menos, pero 3 sentimientos, ¿vale? Así que aquí vamos. Voy a entrar en un sentimiento que sería el sentimiento entré en el espacio. Entré. El espacio es un espacio sagrado, fresco, muy fresco. Me gusta mucho el espacio sagrado. Y cuando entro en ese espacio sagrado, ya tengo una batería de sentimientos. Si tengo experiencia en este espacio sagrado, ya he entrado otras veces, o desde pequeña mis padres me llevaron a este espacio sagrado, y desde pequeña mis sensaciones han ido mejorando para tener este y aquel sentimiento en este espacio sagrado. Vale, pero estos sentimientos son algo que dura mucho tiempo. La emoción es algo rápido. Después de unos 10 segundos, la emoción desaparece. Los sentimientos pueden durar mucho tiempo. Los sentimientos también pueden alimentarse durante décadas. Y las emociones siempre se van. El miedo, la sorpresa, el asco, es una emoción que va y viene y va. Esta diferencia es muy buena para que hablemos de ella. Entro con un bloqueo de sentimiento en un lugar sagrado. Estos sentimientos que tengo y sobre él, los estímulos que llegarán a mi conciencia. Pero estos sentimientos tienen algo interesante. Él puede tener cada uno de los sentimientos. Entro en un lugar sagrado y entro con sentimiento de duelo. Es un lugar sagrado, siento un sentimiento de duelo. Entro en un lugar sagrado y me lleno de un sentimiento de gratitud. ¿Lo entiendes? Te estoy hablando de 2 sentimientos. Entro en un lugar sagrado y tengo una sensación de aversión o algo así. No quiero estar allí. ¿Lo entiendes? Negación. Entonces, sentimiento de negación. Uno es gratitud, uno es duelo, uno es negación. 3 sentimientos distintos. Aún así, hay 3 sentimientos. Estás entrando al lugar sagrado, está predefinido. Estás un poco afligido, estás agradecido, pero también estás un poco aversión a ese lugar. No quiero, ¿vale? No me gusta esta religiosidad, no me gusta este lugar sagrado, niego estar aquí, pero lo eres. Pero hay gratitud, y hay duelo, y está esto aquí. Mira qué interesante. Incluso en el duelo, incluso en la gratitud, e incluso en la aversión, puedes tener otras 3 categorías. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo actuará este sentimiento? Entonces, estoy en el estado de gratitud, lo cual me gusta, y normalmente estoy en esa etapa de estar agradecido por las cosas, incluso estando agradecido por las cosas,
Cuando llego a ese ambiente puedo estar en una disposición ejecutiva, legislativa y judicial. Cambiemos, vengo a hacer cosas, soy pura actitud en este ambiente de agradecimiento. Entonces estoy agradeciendo, pongo algo en orden, pongo una vela en su lugar, en la noche, pongo una flor o la arreglo, estoy agradeciendo, soy pura ejecución o legislativa, simplemente estoy planeando lo que voy a hacer, cuáles son las reglas de este lugar, estoy planeando las cosas que se van a hacer o ya estoy juzgando lo que hice como camino, si estoy bien vestido, si mi ropa está bien, me veo bien con mi atuendo, me veo bien pintado, está bien mi cabello, están bien mis gafas, estoy juzgando. Entonces entro en un entorno y, como ves, el sentimiento es de duelo, el sentimiento es de gratitud, el sentimiento es de aversión. Aún así, voy haciendo, voy planeando o voy ya juzgando. Entro ya juzgando mi manera de ser, de andar, entro ya poniendo reglas, cómo debo estar y cómo debo caminar, o entro ya haciendo algo, limpiando, haciendo, tomando, ¿entiendes? Así que estos tres se basan en un sentimiento. El sentimiento en el que te encontrabas, en el que entraste, podría ser de duelo, de gratitud o de aversión, ¿vale? Pero incluso cada uno de ellos tiene estos tres que funcionarán encima. Y más aún, cuando el sentimiento tiene algo interesante, el sentimiento es el metabolismo profundo, la sensación y principalmente esta, hay varios tipos, pero de la que estamos hablando es de la sensación que tú percibes que tienes, ¿vale? Es un sentimiento más fuerte. Estos sentimientos ya han regulado tu cerebro, las áreas de tu cerebro, tu conectoma cerebral, a tres modalidades, piedra, papel, tijera. Sentimientos de dolor tienes dentro de él, piedra, papel y tijera. ¿Él entiende? Ah, pero ustedes son el poder ejecutivo, ustedes son el poder legislativo, ustedes son el poder judicial, ustedes están haciendo cosas, ustedes están planeando o ustedes están juzgando lo que han hecho. Aún así, tu conectoma cerebral puede ser una piedra, un papel o un tesoro. Tesoro que estás planeando bien, recortando, explorando. Piedra, ya estás en automático. Por ejemplo, estás en modo ejecutivo y automáticamente ya estás haciendo cosas. Eres pura acción y reacción. Y si estás en la parte legal, ya estás juzgando. ¿Es correcto? ¿No es así? ¿Hice lo correcto? Miras al pasado, a las cosas que ya están hechas. Y estos conectomas están ahí dentro de tu cabeza. Así es como la información pasa de un lado al otro. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que suele ser importante en estos conectomas? A veces eres ejecutivo, e incluso en tu sentimiento de gratitud, eres ejecutivo, en gratitud, pero en este proceso de gratitud puede ser extremadamente duro de piedra. Entonces, estás dando gracias, haciendo cosas, dando gracias, y la cosa es que no hay ningún proceso fuera de lo somatosensorial. Estás haciendo cosas todo el tiempo. Eso es todo. ¿Él entiende? Esto es importante. Entonces verás, cuando entras en los entornos, algo sucede. ¿Qué quiero dejarte? Esto que pasa se puede controlar. Porque ahora, cuando lleguéis a los entornos, intentaréis ver qué sensación os lleváis a ese entorno y qué sentimiento se puede transmitir en ese entorno. Y entonces verán que un entorno que tiene este conocimiento, este apos, esta entidad, que es este entorno, lo que este entorno quiere, por ejemplo, los amerindios caminan místicos, van caminando, a veces caminan en un desierto, en ayunas, y cada ambiente, cada lugar que tienen, a veces el caminar es un poco más rápido, un poco más lento, y lo que les voy a decir es interesante, cuán importante es esta ofrenda. Cuando tú entras a un volumen, cuando tú entras a un espacio, cuando tú vas a pedir, vas a hacer una ofrenda para que el Apos te dé pertenencia en ese espacio. Por ejemplo, yo y muchos de mis amigos, antes de empezar a leer o empezar a estudiar, jala la mesa, acomoda la silla, limpia la mesa, hace algo ahí con el micrófono aquí y allá, hace un ritual, hace una ofrenda para que te mantengas en sincronía con ese espacio, que a veces el espacio es solamente mental, es un rinconcito de tu casa donde estás. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo algo? Haces un ritual para preparar ese espacio, ese ritual para este apos. Así,
Apo se convierte en una regla de espacio, una regla de este volumen, una regla de este entorno. Te tienes en interocepción, en propiocepción y en propiocepción expandida, que es el movimiento que puedes hacer en ese espacio, y allí ¿qué sentimiento siento al entrar en este espacio? Cuando llegas al espacio, esa sensación ya viene contigo. Si eres inmaduro, si no te has formado en este espacio, no sabes qué sentimiento llevar. Si usted ha tenido el entrenamiento de ir siempre a ese espacio, el sentimiento ya está bien filtrado en la cabeza de este niño, de este adolescente, de esta persona. Bueno, vamos, creo que ya tengo la idea, ahora solo repítela varias veces hasta que consigas el estilo completo. La conciencia es un movimiento que se percibe, que se produce en el metabolismo. Un sentimiento es metabolismo. Un sentimiento es el metabolismo producido. Y ese sentimiento producido, ese metabolismo producido encima, que yo percibo, que siento el yo, los estímulos, vienen y tienen una conciencia. La mente damasiana, de la que os hablo, es interocepción y propiocepción. El significado profundo y tu posición en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entras en un entorno, entras en una posición en el espacio y entras con tu interocepción, ¿de acuerdo? Pero el entorno te impone una sensación e impone restricciones a tus movimientos. El entorno te impone sentimientos e impone restricciones a tus movimientos. Al que llamo después. Es el después del volumen, es el orden del volumen, es la regla del volumen, es la ley del volumen. Oh, no sé, eso no sirve de nada. Está bien, cuando te sumerges en la piscina hay un después. No respires ahí abajo, a menos que estés usando un aparato de respiración. Si respiras al sumergirte en la piscina, no has respetado los sapos. Tú mueres. Algo malo sucede. Este es un ejemplo muy sencillo. Tienes la opción de subirte a tu coche e ir por una avenida, por otra avenida, o en bicicleta, o a pie. El después es donde nos adentramos en los volúmenes. Él tiene una regla para que entres a ese volumen, para que entres a ese bosque, para que entres a ese edificio, para que entres a ese salón, a ese teatro, a esa iglesia. Hay una idea posterior, hay una idea, hay algo que te protegerá y protegerá a todos en ese entorno. Esa es la idea. Metabolismo bien, te desplazas y pierdes tu sentido de pertenencia, te sientes extraño en el entorno. Entonces, hombre, aquí estamos en octubre, este entorno está protegido. Ah, relájate, el cuerpo libera citoquinas, libera un poco de dopamina para recompensarse y eso está bien. Entonces, el cortisol ha bajado. Si el cortisol ha bajado, ahora tienes un sentido de pertenencia porque estas moléculas le dan a tus células y tejidos un sentido de pertenencia y el cuerpo ya se relaja. Y luego sientes la pertenencia, el resultado de las moléculas, dopamina, oxitocina, hay otras moléculas. En el próximo directo hablaré más de estas moléculas, que es importante. Tienes. Entonces, en ese momento, cuando tienes la sensación adecuada en términos de volumen, entonces empiezas a tener los estímulos. Mira, las sensaciones. Hay 2 o 3 sensaciones que son apropiadas para el volumen. O sea, el después, el orden del volumen, el cuidado, las reglas, el cuidado en este volumen, en este lugar, en este espacio, está bien situado. Así que podrás variar las sensaciones y no habrá ningún problema. Realmente puedes expresarte con cualquier sentimiento. Pero cuando cambias tus sentimientos, cambias tu conciencia. Aún así, está de acuerdo con la normativa local. Y eres libre. Libre de hacer lo que quieras. Pero no quiere, porque el sentimiento ya es coherente. ¿Lo entiendes? Ya estás eligiendo uno de los 3 sentimientos. Lo que quieres hacer es lo que se puede hacer. Esto es libertad. Lo que queremos hacer es lo que se puede hacer dentro de esas reglas. Quieres ir a la piscina y sumergirte y dirás, quiero respirar bajo el agua. No, no quiero respirar bajo el agua. Así que no quiero, soy libre. Entonces, para respirar, no tiene sentido decir algo así, porque cuando buceas bajo el agua, el volumen es diferente, es un vértice diferente, es una entidad diferente, es un control diferente. Mantener la vida allí requiere algunas reglas, y es una observancia del latido del corazón, de la respiración. Hay algunas reglas, y observas estas reglas
y te insertas en el entorno con pertenencia, con los sentimientos adecuados, ¿de acuerdo? Y estos sentimientos, ¿cuándo tendré flexibilidad en mis sentimientos? Este es un hecho interesante que he mencionado antes y lo mencionaré nuevamente ahora para que puedan entender la idea. Tienes un sentimiento, uno de los tres o de varios sentimientos que tienes. Lo haces flexible si permites que un sentimiento tenga todas las emociones. Incluso si te sientes feliz, puedes llorar, reír, puedes estar feliz y triste, además del sentimiento de felicidad. Estoy muy feliz, pero tú estás llorando. Sí, pero estás triste. Sí, la felicidad y la tristeza son diferentes. La tristeza es una emoción rápida, pasa. La felicidad puede ser una emoción muy larga, puede durar 2, 3 días. Pero dentro de la felicidad, dentro de un sentimiento de felicidad, permites que las emociones floten. Miedo, asco, cierta aversión, tristeza y alegría encima del sentimiento de felicidad. A veces tienes un sentimiento profundo, un recuerdo aversivo, por ejemplo. No admites, basándose en este recuerdo aversivo, sentir alegría. No se permite la risa. Entonces, este recuerdo aversivo se arraiga y cristaliza en tu interior. Y si esta memoria no está en concordancia con este entorno, con estas secuelas, con esta estructura, con este volumen, tu pertenencia se siente desplazada o desbloqueada. ¿Él entiende? Entonces, para dejar que el sentimiento flote un poco más, tenemos que arrojarle emociones o permitir que las emociones entren. Entonces, el miedo, la alegría, incluso la ira son emociones. Entran, salen, bajan. Simplemente hay que no alimentar la ira con demasiada frecuencia para que no se alimente a sí misma. La ira es una emoción rápida que puede incluso transformarse en un sentimiento si la realimentas constantemente. Entonces, mira aquí. Tú, si te das el derecho, si te permites intercambiar sentimientos que sean compatibles con ciertos entornos, tienes un entorno al que entraste con ciertos sentimientos, pero ese sentimiento no te hace ningún bien. Puedes cambiar la sensación o simular una sensación mejor, especialmente si tu cuerpo está bien, no estás enfermo. Luego puedes simular el sentimiento. Y esta simulación de sentimientos, la alternancia de sentimientos, es conciencia alternada. Estás cambiando la conciencia. ¿Por qué digo esto ahora? Porque la verdadera democracia, en el ahora quien late, eres tú. Cambiar la conciencia. ¿Qué conciencia te dirigirá ahora? Y la conciencia en este sentimiento 1 es mala. Pasa el sentimiento al número 2. Es mejor, no es tan así. ¿Qué tal pasar por el sentimiento 3? La tercera semilla ha mejorado mucho. Quédate allí un poco más. Luego vuelve a sentir 1 y juega con sus emociones para hacer que todos los sentimientos sean más flexibles. Todos los sentimientos deben ser apropiados y tener buena conciencia. Cambias tu conciencia cambiando el sentimiento que usarás cuando entras a un espacio, cuando entras a una iglesia, cuando entras a un teatro, cuando entras a una sala, cuando sales a caminar por la calle. ¿Con qué sentimiento caminarás? ¿Con qué sentimiento caminarás? En otras palabras, ¿qué conciencia tendrás? La conciencia no es buena. Cambia el sentimiento. Cambia el sentimiento. El sentimiento del que hablo puede ser una creencia. La creencia es un sentimiento profundo. La creencia es un sentimiento profundo. La creencia en uno mismo, por ejemplo, es un sentimiento republicano. Soy muy republicano. El yo tiene que tener reglas y el yo no existe. Así que si a partir de este momento simplemente sientes el yo, solo quedamos nosotros, los seres vivos, en todo el planeta vivo. Si todo el planeta está vivo y somos nosotros los que quedamos, caminaré con un sentimiento de alegría, paz y gratitud, o un sentimiento de tristeza ligeramente diferente. Está bien por ahora. Sentimiento de tristeza. Pero este sentimiento te dará una buena conciencia. Anda, lo pensaré un poquito más. Lo haré con sentimiento de tristeza. Voy a entrar en modo legislativo. Comenzaré a hacer planes sobre cómo mejorar mi vida, incluso en esta tristeza. Vamos, despacio. Mira, ya estoy terminando el paseo.
De repente, ya he hecho mis planes. Ve al sentimiento de felicidad. Te alejas de esa parte un poco más melancólica y de repente llegas a casa un poco más abierto, con una sensación diferente. Pero si simplemente lo simulas y funciona, funciona. Incluso si simulas, cambiarás tus sentimientos y tu conciencia cambiará. Y tenéis una verdadera democracia en el ahora. ¿De quién es la democracia? ¿De qué conciencia te controla en cada momento? Vuelvo a la idea de los pájaros viajando de un continente a otro. Estás volando a través de los escalones en forma de V. Déjame ver si es así. Van en V y cambian de posición. Entonces tu conciencia tendrá que cambiar de posición. Eres consciente de que no es muy bueno para el lugar en el que estás ahora. ¿Cómo lo cambio ahora? Simplemente cambia la sensación y echa un vistazo a Apos. ¿Cuál es la regla del lugar? ¿Cuál es la lógica del lugar? ¿Cuál es la estructura de protección para todos los seres vivos de la zona? Esta lógica, esta regla, estas estructuras, estos son los rituales que tienes que hacer en este lugar, este material protector que tienes que tener en el lugar, estas ofrendas que tienes que dar en el lugar. Así que simplemente cambias el sentimiento, usas las reglas, la conciencia cambia y estás teniendo una alternancia democrática de conciencia. Estás controlando la conciencia que tendrás en el entorno. Es algo que tenemos que practicar. Ya lo he estado practicando unas cuantas veces y funciona. A veces no, a veces sí, porque a veces el sentimiento está muy amarrado y no quiere salir, pero a veces funciona así. Y normalmente el buen humor y dejar que las emociones de alegría suban y bajen, estas cosas, incluso el dojo, lo amargo, lo agrio, el olor, algo, hace que el sentimiento sea un poco más flexible. Y puedes salir de algo que estaba mal. Y luego cambias el sentimiento, cambia la conciencia y entonces dejas que sea el agente el que juegue en ese momento. Ella toca tu vida en ese momento con esa conciencia. Es evidente que estamos diciendo que a veces ese sentimiento de que está cambiando lo puedes poner un sentimiento de grupo y vas a superar tu interrupción. Ahí estás en el colectivo de pertenencia y lo puedes estar logrando tú mismo. Tienes que entender esto. Así que elige ser responsable. ¿Qué sensación quieres tener en cada entorno? ¿Cuál? Y cómo intercambias un sentimiento por otro en los entornos y eres libre de intercambiar porque todos los sentimientos son compatibles con ese entorno y luego tienes la libertad de intercambiar la conciencia en un entorno varias veces. Muchachos, esto es lo que quería dejarles, esta lógica de este Apos, de esta entidad, que es una entidad quechua del pueblo americano de Chin, que dice lo siguiente: esta estructura, esta lógica, esta razón, esta ignorancia, que está en el espacio, que está en esta montaña, que está en este río, que está en este lugar, eso tiene que ser respetado, para que los seres vivos de ese lugar puedan convivir bien allí. Sirve a nuestras escuelas, a nuestra iglesia, a nuestras salidas, sabes, todos los eventos. Cuando estás en la cocina es un poste, cuando estás en la habitación es otro después. Son conceptos diferentes, entonces vas a la habitación y puedes sentimientos y eres libre de intercambiarlos. Y es pertenencia. Estás en casa. Chicos, esto es lo que quería dejarles. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles.